Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y en esta ocasión que le agradezco nos haga usted el favor de acompañarnos. Vamos a hablar sobre un tema que se puede reducir todo, porque usted tiene claros y vivos los elementos sobre los cuales vamos a conversar esta noche. Todo se reduce en la palabra Veracruz. Veracruz, que es, como todos sabemos, el inicio de la historia de este país. Todo empezó por Veracruz, todo pasó por Veracruz, todo entró por Veracruz y hoy es el estado en el cual están fijas las miradas de los mexicanos, porque ahí han ocurrido cosas graves, cosas terribles, y pues le hemos puesto a este programa un título que pretende abarcar y describir el asunto: la crisis en Veracruz. Y para conversar de eso tenemos este grupo de diputados y a la diputada que nos van a explicar desde el punto de vista del Poder Legislativo qué es lo que ha ocurrido, qué hacer para que no se repita en otros lugares y cuáles son en México todos estos caminos entre el disimulo, la impunidad, la tolerancia a ciertas conductas, el arropamiento de los grupos políticos y todo esto que en términos muy genéricos podríamos llamar la endémica corrupción nacional. Les quiero pedir a cada uno de ustedes, por favor, comenzando por usted, diputada, que se presenten a sí mismos, que nos digan de qué partido son, cuál es su punto de vista inicial sobre este tema y después empezamos a analizar todo lo que está pasando en Veracruz por sus componentes, los asuntos financieros, los asuntos de la libertad de expresión, la libertad de opinión, el ejercicio del periodismo, la deuda, la fuga, el barco, el yate, el dinero, el rancho, la casa, la herencia, en fin, todo lo que venga. ¿Me harían el favor? Mi nombre es Yulma Rocha, soy diputada federal por el Estado de Guanajuato y yo creo que mi comentario inicial versaría sobre un poquito antes de estos acontecimientos que estamos visualizando en este momento y habría que destacar, yo creo que un elemento importante, el proceso de alternancia que está viviendo Veracruz, así como otros estados a partir del proceso electoral, que me parece que es un activo de la democracia, la alternancia, y que con lo que sucede en Veracruz, pues bueno, me parece que con esto se confirma que no solamente la alternancia es una aspiración de la propia democracia, sino es ya un producto de la democracia, es una realidad, y que eso debe de ser bueno para Veracruz, por supuesto, debe ser bueno para México y bueno para la democracia. Con dos adicionales yo creo que estaría yo comentando en torno a este proceso, pues bueno, son los distintos señalamientos que se dan sobre posibles actos de corrupción, tanto del gobernador saliente ahora con licencia, como del gobernador entrante. Y eso hace que Veracruz esté en el foco de la agenda nacional en los temas de transparencia, de rendición de cuentas y de combate a la corrupción. Muy bien, diputada. Por favor, diputado, y después continuamos por acá. Gonzalo Guizar Valladares, del Partido Encuentro Social, veracruzano. Quisiera acotar en esta primera participación el tema de Veracruz, un acto de vergüenza moral, ética, acto de vergüenza de corrupción. La corrupción no tiene siglas, por supuesto, es de conducta humana, es del hombre en el poder público. Tal pareciera, oye, que el debate es entre el PAN y el PRI. ¿Quién lo señaló primero o quién robó más de ambos? Es decir, si vamos al análisis, el debate nacional e internacional, diríamos como ejemplo negativo para el país, es si el PAN es menos corrupto que el PRI o al revés. El caso Veracruz específico lo determino en 4 etapas. Primero, la Auditoría Superior de la Federación. La auditoría tiene observaciones de 37,000 millones de pesos, que son, para que tengan una idea, la desviación, el mal uso o la corrupción del manejo de los mismos. Por otro lado, el SAT, derivado de Animal Político, una denuncia de empresas fantasmas que hacen un quebranto de 200 millones de pesos aproximadamente. En tercer punto, de esta tercera arista, tiene que ver con la deuda interna del gobierno de Veracruz, proveedores, empresarios, quebrantos, sería una cuarta arista, y dejo mi comentario ahí, que sería en este caso el quebranto al IPE, ¿no? Y a la Universidad Veracruzana. Muy bien. Por favor, diputado.
Sí. Mi nombre es Cuitlahua García Jiménez, diputado federal por Jalapa, la capital de Veracruz, aunque otros digan que Boca del Río. Públicamente alguien por ahí dijo que era Boca del Río, pero no, es Jalapa, de ahí soy. Es que luego se andan peleando, que los de Jalapa no se llevan con los de Córdoba. Con los de Córdoba. No se llevan con los de Nopaltepec. Ah, no, de Nopaltepec no. No, Nopaltepec es otra cosa. Bien, pues de allá soy y sí, en efecto es lamentable lo que sucede en nuestro estado. Sin embargo, esto fue solapado durante muchos años. Es más, fue solapado por más de un sexenio. Ayudaron a que eso sucediera, no solamente a quien hoy se señala o al partido al que hoy se señala, sino hubo otros actores también que colaboraron. Espero esta mesa nos ayude en una primera parte, pues a ver todo lo que está pasando con los diferentes puntos de vista, y la otra ojalá podamos tener una propuesta conjunta para darle cabida a un juicio político que puso Morena aquí en la Cámara de Diputados desde principios de marzo contra el gobernador, ahora con licencia, Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, y que ha permanecido ahí en la solicitud, en el trámite, y que no se le ha dado cabida en la comisión respectiva aquí en la Cámara de Diputados, cuando nosotros advertíamos que se tenía que hacer, porque si se quería proceder después contra él, pues obviamente un gobernador con licencia o un gobernador en funciones pues tiene fuero, y si no se actúa con ese juicio político, todo lo que se diga o se haga al respecto pues va a ser en cierta forma una simulación. Nosotros no caemos en ese juego, estamos exigiendo que se haga el juicio político correspondiente, y si no, como alguien lo señaló aquí, si no hiciera falta su desafuero, bueno, pues entonces que sea detenido ya de inmediato, puesto que existe una orden de aprehensión. Y ojalá podamos aquí dilucidar ese tema también. Díganos usted, diputado, por favor. Sí, cómo no. ¿Cómo se aproxima el asunto? Leonardo Amador Rodríguez, diputado federal por el Distrito Quinto de Poza Rica, Veracruz, del PRD. A sus órdenes. Bueno, el caso Veracruz es algo muy sonado, desgraciadamente para nosotros los veracruzanos es algo que nos duele mucho porque realmente solamente escuchamos hablar, cuando hablan de Veracruz, se habla de corrupción, se habla de inseguridad, se habla de pérdida de empleos. Realmente estamos en el ojo del huracán en nuestro país. Veracruz, un estado tan rico, un estado a donde todos los veracruzanos somos muy alegres, somos gente que toda la vida nos hemos distinguido por trabajar. Hemos tenido la mala fortuna de que en los últimos 2 o 3 sexenios vaya creciendo precisamente algo que realmente acaba con todo, que se llama corrupción. Y claro, para que la corrupción crezca se necesitan otros factores, y uno muy grande es la impunidad, porque de otra manera esto no puede crecer. Yo no podría echarle la culpa nada más al último sexenio, creo que es algo que ya venía por lo menos de 2 o 3 sexenios antes. Realmente es muy preocupante, y es muy preocupante porque muchos veracruzanos están sufriendo en este momento en carne propia ese dinero que no se invirtió, ese dinero que no se trabajó, faltan medicinas en los hospitales. Estamos viviendo una situación bastante difícil. Creo que vamos a tener la oportunidad de platicarlo ahorita con mis compañeros diputados. Estamos a sus órdenes. Bueno, muy bien. Yo, esta es una reflexión sobre la cual podríamos quizás tener algún punto de aproximación para analizar lo que ocurrió en los últimos años en Veracruz. Con mucha frecuencia se insiste en que el factor primordial, el factor principal, el factor que permite y le da vigencia a la corrupción como método de trabajo, como método de administración, como forma de vida pública, es la impunidad. Pero yo tengo la idea de que más que la impunidad, primero viene la complicidad. Porque si vemos los asuntos más notables de la corrupción que ahora se está investigando de Veracruz, lo que decía el diputado sobre lo que dijo la Auditoría Superior de la Federación, el sistema tributario, todo esto
son cosas que se hicieron porque unos ayudaron a otros a hacerlas, porque había una organización reticular o porque había una organización piramidal, o como sea la forma que se le quiera decir, pero esto no lo hace un señor él solo. Esto lo hace mucha gente, lo cual le da una condición de sistema a la operación de la administración pública de ese modo, y por eso lo vemos en otros lugares también. Hoy estamos hablando de pero tampoco podemos negar lo que pasó en Quintana Roo, lo que pasó en Oaxaca, lo que ha pasado en Puebla, lo que ha pasado en Coahuila, lo que ha pasado en Sonora, donde, por cierto, la alternancia los llevó a la quiebra y a la fuga de un gobernador, en pleno disfrute del fruto democrático de la alternancia. Pero, en fin, no son mis puntos de vista aquí los que importan, son simples ideas que yo dejo para que ustedes nos hagan el favor de desarrollarlas y orientarnos, porque pues ustedes sí saben, ustedes viven dentro de un sistema político y operan dentro de un sistema político. Nosotros ahorita regresamos. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bien, pues regresamos con usted para seguir analizando este asunto del caso de Veracruz, y solamente para poner algunas cifras le digo a usted. La Auditoría Superior de la Federación, a lo cual se refería el diputado, reportó que entre el 2011 y el 2013 hay 35,421 millones de pesos pendientes de justificar. O sea, ¿qué pasó con eso? Y la deuda pública ya llegó a los 52,000 millones de pesos. Y para pagar esa deuda se han comprometido participaciones federales solamente por los próximos 30 años. Entonces, pues ese es un panorama económico, financiero para el Estado absolutamente pavoroso, ¿o cómo se diría? Sí, pues. ¿Cómo le diría usted, diputado? No, la verdad es que seguramente debe representar momentos difíciles, no solamente políticos, sino financieros, inclusive sociales para un estado como Veracruz. El tema de corrupción yo creo que es un fenómeno que ha lacerado nuestras instituciones, la vida política e inclusive las finanzas públicas, por supuesto, en nuestro país. Hay estudios de cómo inclusive le contabilizan, pero y me parece que es de los fenómenos que más laceran las estructuras de nuestro país, y que es multifactorial, que se facilita o inclusive se fortalece porque puede haber un sistema jurídico inclusive débil que lo permite, que genera complicidades, como bien tú lo decías, porque lo permite. Y me parece que en México se están haciendo esfuerzos importantes, como el andamiaje jurídico que le da estructura al propio Sistema Nacional Anticorrupción, que debe dar resultados. Pero mientras esto sucede, yo creo que la postura del PRI es muy clara. Tiene que aplicarse la ley sin distingo de colores, que quien haya vulnerado y haya violado la ley tiene que ser castigado con todo lo que implica esto. Y en el caso de Veracruz, como en otros estados donde ha habido señalamientos delicados de funcionarios de primer nivel que han incurrido en posibles actos de corrupción, nosotros confiamos en que la autoridad investigadora y, por supuesto, tanto la de Procuración de Justicia como el sistema de justicia tiene que hacerse efectivo y tiene que dar muestras contundentes de que en México la ley se aplica sin distingo partidista. El tema de corrupción, insisto, es multifactorial, no es exclusivo de un partido político, no es exclusivo de un nivel de gobierno y ni siquiera es exclusivo del sector público.
Y ahí está el gran reto que tiene México para que sus sistemas de control, sus sistemas de fiscalización y ahora el anticorrupción se hagan presentes, se hagan vigentes y sobre todo que se apliquen para dar estos mensajes contundentes de que no se debe tolerar ningún acto de corrupción. Pero ahora que lo menciona la diputada, al parecer el sector privado no está dispuesto a ser vigilado de ninguna manera. Cuando se propuso que estas declaraciones patrimoniales de intereses y fiscales se hicieran públicas como se le exige a los funcionarios de la administración pública, los señores empresarios tomaron la plaza, subieron al Ángel, protestaron y ellos quedaron exentos de todo tipo de declaración. Sí, porque ellos no pecan. Pues sí, ¿no? Bueno, eso dicen ellos, pues, ¿no? En Veracruz hay una circunstancia que tiene, en la que estuvieron involucrados empresas, pero resultaron fantasmas, ¿no? Y todos los mecanismos de regulación, supervisión, de registro comercial de esas empresas, pues fueron burlados y ahora ya están señalados algunas personas al respecto. Pero también ha habido prominentes empresas en México que se han prestado a la corrupción. Ahí empresas están reales, que han obtenido licitaciones en contratos multimillonarios, sobrevaluados, y la ejecución de la obra no corresponde a lo que obtuvieron como ganancia. Y han sido incluso empresas preferidas. Precio, ¿no? Así es, nuestra denuncia ha sido permanente, pero también eso es generado a partir de la administración pública. O sea, el gobierno ha generado eso y bien lo señala, el hecho de que existe impunidad pues va a hacer que siga apareciendo estos hechos delictivos. El daño más grande que se ha hecho a México es el robo de cuello blanco, uso del erario indebido y que termina en arcas privadas, o sea, de personas. Creo que ese es uno de los peores daños. Nosotros calculamos que del presupuesto que se tiene en el país, que es alrededor de los 5 billones, el 10% se va en corrupción. Estamos hablando de 500,000 millones de pesos. Y es curioso que coincidan las cifras de lo que se pierde por corrupción con lo que se solicita de préstamo. Por eso nosotros sostenemos en Morena que si acabamos con la corrupción, sí se puede sacar adelante el país. El hecho es de que pues, pensamos está en malas manos la administración pública, en gobiernos que aplican las mismas políticas equivocadas que van a empobrecer a la nación. Y eso se dio en Veracruz. Quiero mencionar, a precisar, por ejemplo, en el gobierno anterior a Javier Duarte de Ochoa, en el de Fidel Herrera Beltrán, Fidel tenía como secretario de Finanzas a Duarte. A Javier Duarte era su secretario de Finanzas y Duarte impulsó la bursátilización de algunos cobros, como el de la tenencia vehicular, y solamente hubo una voz que se opuso en ese entonces, que fue vamos a decirlo así, en la izquierda. Solamente fue un diputado, de ahí el PAN, que tenía como 20 diputados, el PRI obviamente, todos aprobaron y le aplaudieron a Javier Duarte, pero era un indicio de un manejo que no era transparente de esa bursátilización, no se sabía los montos, las cantidades entregadas, se aprobó por todos los partidos representados en ese momento, menos una voz. Se advirtió, se dijo que eso era endeudar. De mi padre, era diputado local en ese entonces. ¿Cómo se llama? Atanasio García Durán. Él dijo, esto está mal. Dijo, eso nos lleva al endeudamiento del Estado. A final de ese sexenio se pidieron 11,500 millones de pesos de préstamos al final, con el pretexto de que se iba a pagar la deuda anterior, que lo que se debía a empresas, etcétera. Bueno, no sé qué uso se dieron, pero resultó que cuando entra Duarte, en los primeros meses, se advierte que ya existía una deuda de 22,000 millones de pesos. Entonces, pues,
se entiende que no se pagó. Y la pregunta es, pues, ¿a dónde se fue ese dinero? Pero no solamente eso, sino también quedaron comprometidos recursos federales por ese manejo que no fue transparente de estos mecanismos de bursátiles de los cobros, impuestos que el Estado recibía. Y que eso es precisamente lo que dice el diputado, eso es lo que da a la idea la componenda entre el discurso del PAN nacional, que quiere capitalizar ante la sociedad, que ellos son los limpios y los otros los corruptos. Creo que el tema es PAN, PRI, igual, de corruptos. Apoyan en un estado y critican en otro. Ahí está Sonora, el tema de Guerrero, por ejemplo, el tema de Iguala, gobiernos de izquierda vinculados al tema de Iguala. Es decir, no es un tema descentralizado en un color, es un tema de vigilancia social. No hay un monopolio de la corrupción. Por supuesto que no hay un Obviamente monopolio. que no. Y es muy reprobable, estimado Rafael Cardona, que un partido quiera capitalizarlo estando vinculado con la corrupción. Eso es lo que no se permite, la sociedad no se chupa el dedo. Por eso, a quien hay que premiar en la lucha contra la corrupción, diríamos nosotros, es a la sociedad que se atrevió por la alternancia en Veracruz, que se ha atrevido a los medios de comunicación que han destapado también, tienen un mérito. Por ejemplo, ahí está Animal Político, que destapó la investigación y obligó al SAT a la investigación de las empresas fantasmas, 200 millones de pesos en un primer inicio. Es decir, tenemos que nosotros como Cámara de Diputados, sin distingo de colores, darle a la sociedad los mecanismos correspondientes. No solamente, por supuesto, el juicio político es una herramienta, es un instrumento, pero tenemos que decir que el gobierno federal, por supuesto que es cómplice de la fuga de Duarte. ¿Cómo es posible que va a un medio de comunicación un lunes? ¿Cómo es posible que anuncia su licencia? ¿Cómo es posible que antes de 2 días después de que se va, le giran la orden de aprehensión? Es decir, tal pareciera que están totalmente coludidos, hay un sistema vulnerable y que es un reto, es una prioridad del Sistema Nacional Anticorrupción, demostrarle a la sociedad, que es la que tenemos nosotros que premiar, y estamos obligados a combatirla, sin distingo de que es mi lucha patrimonialista, soy el único que está en contra de la corrupción. No, creo que es una lucha social. Por supuesto que los empresarios son sociedad civil, por supuesto que las empresas fantasmas son de gente de la sociedad, no son del poder público. Eso también hay que decirlo. Tenemos que tener una nueva cultura en donde todos respetemos la ley, que nadie esté por encima de la ley. Eso es un comentario firme que hacemos y estamos dispuestos al debate en ese sentido. Tenemos un minuto para que se nos termine este bloque, no nos va a dar tiempo de desarrollar ninguna idea. Déjeme nada más cerrar esta parte, usted después nos hace el favor de explicarnos lo que nos quiere decir. Y yo quisiera en el próximo segmento hablar de algo tan grave como la falta de honestidad, o quizás más, que es la falta de seguridad en Veracruz. Cómo creció la violencia y cómo creció la inseguridad y la muerte. Ahorita regresamos, vamos con Miguel Reyes Razo y volvemos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. El cáncer. La mera mención de este mal, el mero pronunciar esta palabra cáncer, nos suscita, nos despierta tremendo miedo, un gran temor, curiosidad, indagar qué es el cáncer, por qué ocurre el cáncer, quién tiene cáncer y cómo curar o cómo prevenir o qué hacer cuando escuchamos tan terrible noticia, la comunicación de que fulano, sutano, mengana o perengana tienen cáncer. Con toda seguridad, usted, que ha nacido desde el Congreso, ha sentido, ha estado cerca del roce de alguien que tiene cáncer. Apenas
se entera uno de semejante mala nueva, todo es temor, preocupación, dolor, sufrimiento, inquietud. La vida ya cambió. El que el médico diagnostique ya, bueno, casi si ordena una biopsia, un examen que vaya al anatomopatólogo, como Ruy Pérez Tamayo, este gran mexicano que anda en los 90 y tantos y trabaja intensamente, y por estos días va a cumplir años. Ruy Pérez Tamayo, este gran mexicano, el hacedor de la patología moderna de nuestro país, gran profesor de la UNAM y gran investigador allí mismo y miembro del Colegio Nacional, Ruy Pérez Tamayo. Bueno, cuando el patólogo examina al microscopio la composición de un tejido y advierte malformaciones, alteraciones, ya se trate de la epidermis, de la mera piel, un cáncer de piel, un cáncer de labio, preocupa mucho porque el cáncer nos anula, nos deja rengos, nos deja menguados, se nos va alguien a quien consideramos que todavía, como te decía en el vulgo, todavía no le tocaba. Sí, que se muera una persona de 90 años, bueno, pues es lo más normal, lógico. Hay quienes desean morirse ya a cierta edad, dicen ya quiero descansar. El organismo se erosiona, se va gastando, se va minando, se va empobreciendo, se es más frágil, se es más lábil a las enfermedades, todo que se contrae más rápidamente y se cura con mayor dilación. Este octubre en todo el mundo se habla del cáncer femenino, el cáncer del seno. Le dicen cáncer de mama. Y el cáncer femenino es terrible. Hay una gran preocupación por cuidar la salud, porque la mujer se examine, se palpe, se explore con conocimiento. Esto debía ser fruto de casi desde el kinder para prevenir. Desde las primeras enseñanzas, las personas deben aprender a cuidarse a sí mismas. Quizá el peor enemigo de uno sea uno mismo, que no toma la precaución, no tiene el régimen, la disciplina, el rigor para cuidar la salud. Cáncer de mama, ¿cómo prevenirlo? ¿Cómo adelantarse, anticiparse? ¿Cómo cuidarse? Pues a lo mejor, como dice el doctor, otro gran doctor, Miguel Cruz López, que está luchando contra la diabetes mellitus, que se da en niños de 11 años, lo hemos platicado también aquí. La ingestión de refrescos, beber tanto refresco, yo no tengo nada contra los refresqueros ni nada, pero hace mucho daño. Está científicamente comprobado que hacen mucho daño. Regular el consumo de grasas, de tantos, hay quienes dicen que es muy rico el suadero y que las carnitas así, o carnitas michoacanas, o de aquí o de allá. Moderar ese apetito, esa ansia de comer, ese antojo. Y derecho también, porque qué caray, ¿quién se va a privar de un buen taco, de una buena salsa? Pero regular, con una vida sana, más aireada, algo de deporte, algo de estar al aire libre, ya sea corriendo o botando una pelota, una media hora, que transpire, que se expulsen las toxinas y que se diagnostique. Y la gran cruzada, ahorrar también, porque son tratamientos carísimos, costosísimos, y podría en un momento dado, pues no alcanza también para tener buenas clínicas con los isótopos o las radiaciones que tengan que llevarse a cabo para extirpar semejante mal, el cáncer. Y desechar consejas y habladurías y rumores o murmullos o me dijo fulanita o me contó perenganita. Dejar de lado eso, ir con el médico muy a tiempo. Buscar al especialista, ya sea el médico general y luego un ginecólogo, si tratándose de qué región, un dermatólogo, en fin, neurólogos. También somos muy frágiles. El ser humano es muy frágil. Ya lo decía Jorge Manrique en las coplas a la muerte de su padre, cómo se pasa la vida, cómo se acerca la muerte tan callando. Así en Manrique, en el siglo de oro español, Jorge Manrique. En la poesía, en la novela, en la literatura, en la pintura, en todo el arte está presente también ese final de la vida, que es la muerte. Podemos evitarla, podemos retrasarla, podremos estimular, tener un organismo sano que con sus procesos de inmunidad, de autoinmunidad, nos defienda. Una vida más sana, menos alcohol, por ejemplo, menos grasas, menos azúcares. Quizá por ahí esté la solución, pero sí hay que ser solidarios en este momento y en todo el año, no solamente en octubre, que es el mes dedicado en el mundo entero a hacer la gran campaña de prevención contra el cáncer femenino, el cáncer del busto, el cáncer del seno. Muchas gracias a Rafael Cardona, muy gentil amigo que siempre me presenta con generosidad, con caballerosidad y su fino humor. Gracias, Rafael querido.
Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias. Regresamos con ustedes después de agradecerle a Miguel Reyes Razo su participación en este programa. Comentaba yo hace un rato, estos datos son verdaderamente pavorosos. 4.555 homicidios dolosos. En el año de 2012, solamente en 2012, 968 homicidios. Esa es la cifra de un año del sexenio de Javier Duarte. En los últimos años había 0.22 secuestros por cada 100,000 habitantes y después, en 2015, 1.21. El robo de vehículos con violencia era 0, pasó a 16. Y lo único que se redujo fue el secuestro. En esta relación de delitos no aparece la fuga, pero ya hubo una fuga importante, ¿no? Se fugó el gobernador con licencia, entonces... Dos. ¿Y Sonora? Padres. No, digo, en Veracruz no, estamos hablando solamente de Veracruz. No, en Sonora pues hay otras coyotas, allá hay otras cosas, de las cuales si quieren también echamos una pequeña revisión de lo de Sonora. Pero usted quería comentar algo independientemente de estos datos de la Correcto. violencia. Bueno, yo quisiera, regresándome un poquito indiscutiblemente, la inseguridad en Veracruz ha crecido a pasos agigantados. Esos son los números oficiales, los que nos estás dando. Desgraciadamente, lo que pasa en ciudades como Coatzacoalcos hoy en día, en ciudades como Poza Rica, realmente es verdaderamente un verdadero descaro de la misma autoridad. Hoy en día todos sabemos que en estos últimos años hemos vivido en Veracruz una corrupción también muy grande, porque las mismas fuerzas de seguridad han estado coludidas con el crimen. Eso es la realidad que se vive. La verdad, yo creo que los secuestros no han bajado, los secuestros es algo que ha aumentado. Difícilmente alguno de nosotros, cuando hablamos a nuestras ciudades, no nos enteramos de que alguien nuevo levantaron. Esa es la realidad de lo que se vive un Veracruz descompuesto, un Veracruz a donde realmente el gobernador anterior perdió el control también de la seguridad, no solo de la economía. Porque indiscutiblemente, yo más que creer que esto sea de grupos parlamentarios, la corrupción, sé bien que son de las personas, porque en muchos grupos parlamentarios, no importando, indiscutiblemente hay gente que provienen de otros grupos parlamentarios donde estuvieron antes y a donde también posiblemente tuvieron algo o pudieron haber hecho algo que se le puede criticar. Sin embargo, creo que en Veracruz, por eso yo hablé hace rato de que la corrupción es un gran problema, pero la impunidad yo creo que es un problema demasiado fuerte, porque es algo que lo vimos cómo creció con la deuda. Vamos, Patricio Chirinos entrega el gobierno con 1.200 millones de pesos a favor, Miguel Alemán lo entrega con una deuda de 3,000 millones cuando se va, Fidel Herrera cerca de los 20,000 millones de pesos, y pues hoy en día se habla de una deuda de Javier Duarte de 54, 55,000 millones de pesos, que muy posiblemente en los próximos meses nos vamos a enterar que es mucho mayor, porque estoy seguro que ni ellos mismos saben todo lo que se debe y todo lo que pasa. Y lógicamente la corrupción forma parte del mismo sistema, porque el sistema participa. Veíamos en los ayuntamientos, veíamos en puestos importantes, gente que estaba coludida con el crimen organizado. Realmente es una descomposición muy grande lo que se vive en el Estado, y creo que es importante que la Federación también lleve a cabo esto, independientemente también debido a la pobreza que se ha creado en Veracruz en los últimos años ha sido magnificada. Usted lo comentaba hace rato, hay que pagar 54, 55,000 millones en 30 años, pero el problema no es eso, hay que pagar 6,000 millones nomás de intereses este próximo año. Eso es lo que vamos a vivir en Veracruz. Lógicamente, gobiernos que tienen que ser muy austeros, que no pueden ser a donde tenemos que disminuir el gasto corriente, porque toda la vida terminan haciendo lo que muchas veces hacemos ahorita con la ley de ingresos o el presupuesto de egresos. Terminamos quitándole a los que más necesitan, y creo que eso
no es para lo que nos pusieron. Creo que los diputados que estamos aquí somos diputados conscientes de que realmente en México se requiere un cambio. Estábamos platicando de que no podíamos entrar porque tienen las puertas tomadas. Realmente eso es la desesperación de la gente, porque hay gente que no tiene hoy en día trabajo, sobre todo en Veracruz muchísimo. Yo voy a hablar en lo personal de mi municipio, Poza Rica. 2.48 era nuestro índice que teníamos de empleo, hoy en día es el 7% en solamente 4 años. Realmente se triplicó, casi se triplicó. Esto habla precisamente de que no hay empleo, los robos suceden a cualquier hora del día. Muchas veces les decimos a nuestros hijos, no salgas en la noche porque está peligrosos, pero el 70% de los homicidios y de los robos pasan en el día. Desgraciadamente, eso es lo que nos contestan muchas veces nuestras familias. Ahora, una pregunta nada más. Vamos a suponer que mañana capturan al señor Duarte. Bueno, ya, hay un elemento más o menos de tranquilidad. Que regrese la lana. Ya está. Pero todo este panorama, esto que de una deuda prácticamente impagable, acumulable, con unos intereses enormes, y todo esto de, por ejemplo, lo que dice usted, diputado, de lo que ocurre en Poza Rica, pues es Poza Rica y Coatzacoalcos y Minatitlán, y es la industria petrolera que se vino para abajo, y es Campeche. O sea, son tantos los factores que forman todo este fenómeno que la corrupción solamente los agrava, independientemente de que produzca algunos, ¿no? Los malos gobiernos, perdón. Ese es un punto importante, porque la inseguridad no solamente se motiva por corrupción, también hay políticas equivocadas, políticas públicas equivocadas que generan desempleo, y obviamente eso va a generar pobreza, bajos salarios, y ese es el caldo de cultivo de, primero, los que son delitos sencillos, el asalto en casa, el asalto en vía pública a pleno día, pero quienes delinquen empiezan a explorar cada vez más altos niveles de criminalidad para tener botines mayores. Entonces ese inicio de la inseguridad pues es la pobreza, y por eso yo no he creído en esta supuesta alternancia, porque hubo una alternancia por 12 años y no se vieron resultados, al contrario. ¿A nivel federal? Sí, a nivel federal, pero también ahora a nivel local se habla de que va a haber una alternancia, pues yo tampoco creo, porque no cambian las políticas públicas, vuelven a ofrecer lo mismo, nada más que con otro color, y yo creo que mientras eso siga sucediendo, y la prueba va a estar ahorita que entre el gobernador electo en Veracruz, va a pedir una nueva deuda, va a pedir una nueva deuda, y va a ver quién se la va a aprobar. Se lo va a aprobar tanto el PRI como el PAN, allá en Veracruz. Nada más ahí lo dejo para que vea que ese problema es el que genera finalmente la pobreza, y la corrupción viene encima, desde luego, como bien señalan, pero no hay que olvidar que las políticas públicas equivocadas que generen desempleo, generen pobreza, pues van a abonar en la inseguridad que exista en esas localidades. Bueno. Nosotros hemos insistido que hay que actuar en Veracruz con un plan de austeridad de inmediato, porque los ahorros en la administración pública deben ser sustanciales. Le comento, el 23 de diciembre del año pasado, Duarte solicitó que le aprobaran su presupuesto, en el cual se asignaba 50,000 millones de pesos para operación de gobierno, de puro gobierno, de la administración pública, cuando el total es alrededor de 90,000 millones de pesos. Es decir, es más lo que el gobierno administra para su operación que lo que lleva a lo demás. Ejercicio. ¿Y por quién fue aprobado? Por todos los partidos que estaban ahí. O sea, lo aprobó el PAN, lo aprobó el PRI, lo aprobó el Verde, Déjeme, lo aprobó diputado, el PRD. Que la diputada pues esas políticas son equivocadas, y por eso… ¿Dónde esta idea? Sí, claro, adelante. Porque ella quería decir algo. Sí, yo creo que, como habíamos mencionado anteriormente, el fenómeno de la corrupción es multifactorial y no solamente deteriora las instituciones, deteriora la credibilidad de la propia ciudadanía en las mismas, provoca inseguridad, provoca violencia, inclusive provoca pobreza. Y yo creo que los que estamos en esta mesa coincidimos que es uno de los grandes flagelos que tiene el país y que tiene que ser combatido.
que cada vez la percepción ciudadana sobre estos temas los coloca como de los más importantes en los cuales la ciudadanía se preocupa. Y en la propia agenda pública, en los medios cada vez son más las investigaciones, como los que ahorita se mencionaban, cada vez son más los temas que aborda con respecto a la corrupción los propios medios. Y esto es un síntoma de que hay un andamiaje inclusive jurídico y administrativo que lo permite. Y que por eso se están tomando acciones que deben dar resultados en el mediano e inclusive en el corto plazo. Pero me parece que lo que sí se puede hacer ahorita es que se aplique la ley con los mecanismos de control, de fiscalización y legales que tenemos en este momento. Y también lo que se puede hacer hoy y lo que los partidos políticos dejan ver es el mecanismo que están utilizando ellos mismos para procesarlo al interior, ¿no? ¿Qué mecanismo lo están haciendo para depurar este tipo de prácticas? Y me parece que ahí el PRI ha dado muestras contundentes de que al interior del partido recoge ese mensaje importante que nos está dando la ciudadanía de reprobar este tipo de actos, al interior denunciarlos, pero también hacia afuera estar pendientes de que no solamente en las otras fuerzas políticas, sino de cualquier nivel de gobierno se estará denunciando y se estará pronunciando. Y me parece que el caso Duarte y el caso Yunes, porque, insisto, ambos tienen serios señalamientos, son casos, un caso más de los que ya se han presentado en nuestro país. Sí, ahí está el Bester Gordillo, que está encarcelada, está Granier, está René Bejarano, y que son casos en los cuales han salido a la luz pública y que en su momento hubo una efectiva aplicación de la ley. Y lo que quiere decir esto, de que sí se puede aplicar la ley para casos particulares de señalamientos graves, de irregularidades, de faltas y de corrupción. Y que de esta manera los mecanismos legales tienen que operar tantito para porque los casos se nos vigentes. viene la pausa, y ahorita cuando regresemos de la pausa nos hace usted el favor de redondear el final de lo que nos estaba diciendo, porque ya nos ganó el reloj y aquí el reloj no tiene fuera. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Nos estaba usted diciendo algunos ejemplos en los cuales ya se ha establecido castigo para la corrupción, Granier, el Bester, no sé, Villanueva en Quintana Roo, en fin, algunos otros casos. Mencionó usted a Bejarano, pues a Bejarano no le pasó nada, pero pues ahí anda, en fin. Pero sí, ahí anda, ¿no? Pero son casos emblemáticos de que se aplica la ley. Y me parece que ya que con estos antecedentes no hay pretexto para que los casos nuevos que se sigan presentando o los que están vigentes en este momento también se aplique con toda la fuerza de la ley. E insisto, que se mande un mensaje claro a la ciudadanía de que estas prácticas no deben de ser toleradas. Y en esa medida estaremos dando pasos importantes, paralelos, por supuesto, a la ley, no solamente a la aplicación, sino al proceso de reforma que se ha dado a nivel nacional y que todos hemos sido partes del mismo y que se estará dando en los estados para que estos mecanismos de control, de fiscalización y, por supuesto, los de procuración de justicia sean cada vez más efectivos, sean cada vez más eficientes, no solamente para hacer, para castigar, sino también mecanismos de prevención. O sea, cambiar un sistema corrupto por un sistema anticorrupción, ¿usted cómo la ve, diputado? Yo considero que es muy importante, Rafael, que la alternancia en un gobierno, como en el caso de Veracruz, imagínense ustedes, más de 8 décadas un mismo partido político gobernando el gobierno del Estado, la administración pública en manos de un solo partido político en más de 80 años. ¿Eso qué significa? Poder absoluto. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que ese es el escenario de Veracruz. La alternancia no se puede minimizar, digamos, no se puede descalificar.
sería un error descalificarlo. O sea, porque miren, la peor de las alternancias es mejor que el mejor de los gobiernos monolíticos. Es decir, no es un riesgo. La alternancia hay que premiarla. Se atrevió la sociedad a votar en contra de un sistema corrupto de más de 80 años. Ese es el mensaje. 2, tenemos que participar coordinadamente, no subordinadamente. Es un autoengaño pensar que desgastando a una institución vamos a sacar raja política de eso. Es un error porque algún día le va a tocar a quien erosiona la institución gobernar y va a encontrar que no hay instituciones. Es caótico. No es por ahí, el tema es más serio, más profundo. No podemos, decía yo al principio, capitalizar el tema como partido político de lo que está pasando en México. Tenemos que solidarizarnos. ¿Qué proponemos en suma Veracruz? A ver, ¿qué dice Trump ahorita en Estados Unidos? Que no reconocen y no hay votación. Ya están adelantando un fraude, es decir, son mecanismos que espantan a la sociedad. En nada nos sirve ese comentario en un país democrático como el nuestro. Está luchando por ser un país maduro en términos democráticos. Miren, el tema de la Comisión de la Verdad que se propuso en su momento, ni siquiera nosotros fuimos impulsados por una inercia de la sociedad, lo ocupamos y la gran mayoría en Veracruz de los candidatos a gobernador, y ese fue el mensaje, un año antes de la elección, no fue un acto de campaña, se propuso como partido de encuentro social, primero la Comisión de la Verdad, quien ganara, el partido que ganase la elección se comprometiera a hacerle justicia a los veracruzanos de un gobierno corrupto e inmoral, para recuperar darle a la sociedad una solución a sus problemas de desgaste en seguridad, de desgaste en el estado más endeudado del país. 2, propusimos el fuero. No el fuero, ¿por qué vamos a tener fuero los diputados o los senadores? Es una propuesta desde el 2015 que traemos como instituto político para que los demás partidos políticos se sumen o nosotros sumarnos a ellos. No verlo como partido, pero sí como una acción que puede fortalecer a las instituciones. El tema es fortalecer las instituciones, no erosionarlas y por supuesto democratizarlas. De ahí que un sistema democrático es del consenso tomar la decisión. Por eso es muy arriesgado decir que la votación anterior no sirve, es decir, sería un riesgo. Es el consenso de la sociedad y votó por un solo mandato. En Veracruz se votó por un mandato popular. Cárcel a los pillos, cero impunidad. Y eso hay que cumplirlo, hay que ser garante nosotros como partidos políticos de esa acción de la sociedad. Yo quisiera ahí agregar. También, diputado, sí, cómo no. Este mismo asunto. Y luego, si le parece, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, si quieren ustedes comentar algo de esto que se llamó el clima generalizado de ataques a la libertad de expresión durante el gobierno de Duarte. Los medios. Yo no me lo creo todo lo que dicen, pero algunos casos ahí están. Bueno, yo quisiera decir que los gobiernos de alternancia para mí son muy importantes. Creo igual que el diputado Gonzalo que es muy importante que tengamos la oportunidad de darnos estos 2 años que vamos a tener y dentro de 2 años vamos a saber si realmente los gobiernos de alternancia nos sirven en Veracruz. Pero yo de antemano estoy seguro que va a ser mucho mejor a lo que hemos vivido al menos en los 2 últimos sexenios, porque hemos vivido verdaderamente los veracruzanos todo un martirio. Y creo, desde luego, qué bueno que ya autorizamos un sistema nacional anticorrupción. Vamos a ver si funciona, porque creo que Javier Duarte no se llevó todo. Yo creo que van a caer 40 o 50 pillos grandes en Veracruz. O secretarios, directores, o deberían. Ahí vamos a ver la oportunidad si realmente se está hablando el gobierno federal y el gobierno estatal del PRI, está hablando y realmente quiere realmente y cree y quiere la justicia, porque nosotros, los veracruzanos, es lo que queremos, que no solo caigan, que regresen el dinero, como bien dijeron algún compañero diputado aquí hace rato. Realmente hablar de corrupción es muy difícil. Como tú lo comentabas, hablaste del caso Sonora de Padres, sin embargo, antes que Padres, también salió un gobernador que fue muy criticado, haz de cuenta, por corrupción y que desgraciadamente nunca se le hizo nada, como ha pasado toda la vida. Creo que tenemos una gran oportunidad en esto para poder ver si realmente el Sistema Nacional Anticorrupción está cambiando y si realmente queremos atacar a la corrupción. Realmente criticar normalmente es muy fácil. Yo creo que hay que darle la oportunidad a la alternancia. Yo creo que en este caso tocó en Veracruz el PAN, pudo haber tocado el caso de Morena, pudo haber tocado el caso de PRD que ha sido en otros lados, pero desde luego creo que con el trabajo se demuestra
si realmente se va para adelante o se va no para hay atrás. un riesgo de que la alternancia, con sus beneficios evidentes, se pervierta y el gobierno de la alternancia se convierta en el gobierno de la venganza o de la tapadera. O de la... Pero hay un elemento ¿Qué podría? Porque es común denominador en estas fortalezas democráticas, que es la participación ciudadana. Así como en Veracruz, en Oaxaca y en otros estados, y actualmente donde ahorita se están presentando visos de alternancia para los próximos procesos electorales del 2018, hay un común denominador, que es la participación ciudadana. Y esta se presenta en los procesos de alternancia, pero no nada más ahí. Tenemos una sociedad cada vez más informada y que esto le da para tener más elementos de juicios de valor, no solamente a la hora de emitir el voto, sino de manera permanente en todo el ejercicio del gobierno. Y es ahí donde la ciudadanía tiene que hacerse presente con todos estos mecanismos que ahora le da la ley y que son conquistas propias de la ciudadanía, como el acceso a la información pública, como la exigencia de rendición de cuentas, y esto le va a permitir tener un gobierno cada vez más vigilado. Yo soy una convencida de que los gobiernos deben de ser una especie de caja de cristal, donde el ciudadano vea todo lo que hace o deja de hacer un gobierno. Y en la medida de que tenga esa información, va a tener los juicios de valor para demandar cambios, para a la hora de votar emitir sus juicios de castigo o de premio o de cambio, y luego en el ejercicio del poder de manera permanente hacer una labor de fiscalización con el propósito de que el funcionario le tiemble la mano a la hora de que pretenda hacer algo que esté fuera de la ley. Muy bien. Nos quedan 3 minutos. ¿Quiere usted continuar, diputado? Sí, para clarificar más todavía ahora que los diputados han expresado que es buena la alternancia, nosotros pensamos que lo que es bueno es el cambio de gobierno, el cambio de políticas públicas. Si un gobernante de otro partido entra para, uno, cubrir al anterior, para finalmente no cumplir su promesa de llevarlo a la cárcel cuando ha delinquido, y 2, sigue pidiendo prestado, sigue gozando de los privilegios que le otorga el cargo, estos altos privilegios que le otorgan a los gobernantes y a los funcionarios que tienen presupuestos muy grandes. En Veracruz sucedió, el Ejecutivo tiene un presupuesto asignado de 112 millones de pesos este año, aprobado por el PAN y el PRI, por el PRD también, el Ejecutivo estatal y sus funcionarios, por ejemplo, el secretario de Gobierno en Veracruz gozó este año de 411 millones de pesos. ¿Cómo es posible que se le asigne tanto a eso? Y, por ejemplo, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en Veracruz gozó de 310 millones de pesos alrededor de eso, o la de Turismo, 76 millones de pesos. Eso es lo aberrante, y si un gobierno entrante, que se dice de alternancia, va a hacer lo mismo, pues lo único que va a hacer es desvanecer pues yo no llamaría cambio democrático, porque en Veracruz no sucedió un cambio democrático. Hay una diferencia en votos, te lo digo aquí, entre los que fueron a votar por gobernador y los que fueron a votar a diputados, de más de 100,000 votos. O sea, es algo absurdo en el que los ciudadanos fueron a votar a Veracruz por gobernador y en las mismas elecciones no votaron por el otro. O sea, entonces asumimos que rompieron la boleta y se la llevaron alrededor de 100,000. En el caso de Jalapa hay una diferencia de 5,000. Entonces yo no creo en eso que dice que la democracia logró la alternancia en Veracruz. No, yo creo que hubo un acuerdo político. ¿Para qué? Para que se fugara Duarte finalmente y llegara un nuevo gobierno. Y a las pruebas me remito. Los veracruzanos van a tener su derecho de ver cómo PRI y PAN van a negociar en Veracruz una nueva deuda. Vamos a esperar. Y, diputado, pues ya, un acotamiento. Lo que pueda usted en 30 segundos. No puede haber un cambio de gobierno si no hay alternancia. Es una aberración decirlo. Claro. Tiene que tener una alternancia para un cambio de gobierno. No al revés. No. Es que dice, estás en contra de la alternancia. Pues no puede haber cambio de gobierno si no hay alternancia. Para que exista la alternancia tiene que haber transición, maestro. Pero no pongas palabras. Un gobierno de transición es lo que buscamos. Ya se nos acabó el tiempo, diputado. Lo que creo que, ahora sí le hago al intérprete, lo que creo que quiso usted decir es que no se puede cambiar a las personas si no se cambian las formas de gobierno, las formas de pensamiento y el método político de trabajo que se llama sistema. Y con esto se nos acabó el tiempo. Les agradezco mucho
Ahorita que, como decían en el béisbol, esto se estaba poniendo bueno, se nos acabó el tiempo, pues ni modo. Pero luego le seguimos. Aquí tenemos un programa cada semana. Gracias a usted. Gracias por su compañía. Y a ustedes, gracias por su participación. No, al contrario. Gracias. Muchísimas gracias.